Listo. Ah, sí, te decía que pues conocemos a varios amigos músicos y yo creo que, o sea, sí, aquí siempre ha habido muy buena música, siempre ha habido muy buenos músicos, o sea, nos podemos remontar hasta los años 60, por ejemplo, cuando el movimiento de la música de rock y todo, aquí de hecho, o sea, el programa de Muévanse Todos era un programa que era muy popular. Y entonces se hace cuenta que pues siempre han existido buenas bandas, siempre ha existido buena música, siempre ha existido gente con mucho talento musicalmente hablando, quieras que no, pues como siempre ha estado la frontera cerca, entonces el estilo de música, el tipo de música, pues siempre ha sido un poco diferente al del sur, ¿verdad? Y simple y sencillamente, pues aquí nunca ha habido una, yo creo que lo que nos falta o lo que le faltaría a la música, eh, por así decirlo, al rock de México, pues sería, al rock de Monterrey sería pues una disquera, como si lo tienen, por ejemplo, los norteños. En eso ellos nos llevan la ventaja en que aquí muchos de las personas que se dedican a la música norteña, o sea, dicen, es que aquí lo que pega es lo norteño, lo que pasa es que aquí lo que hay es que hay mucha difusión por parte de las disqueras que apoyan ese género. Entonces, las bandas que tienen, y las personas que tienen también gusto por la música rock, que sí hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que aquí le gusta el rock. Simple y sencillamente habríamos de tener disqueras enfocadas a ese tipo de música. Igual las presentaciones de música regional, de música norteña, aquí abundan. Y las de rock pues son pocas, y no es que no les guste a la gente. Yo veo mucha gente, tengo mis mismos primos míos, yo tengo un primo que toca batería en está en un grupo, estuvo ya en varios grupos gruperos, ¿sí? Ya a él le gusta el rock. Y si hubiera, así como hay muchos conciertos de aquí de música popular norteña, si hubiera lo mismo de música norteña de rock o con un estilo distinto, también la gente iría. O sea, esa misma gente... ¿Qué es la difusión? Sí, es el tipo de difusión, yo creo. Sí. O sea, porque yo conozco mucha gente que tanto le gusta una cosa como la otra. Yo misma he ido a presentaciones de música de rock, ¿verdad? Pero también a presentaciones de música, pues norteña, bueno, no precisamente regional, o sea, pues de vallenato. Sé bailar cumbia, sé bailar todo eso, ¿sí me explico? Estoy de aquí, o sea, pues, la gente baila todo eso, o sea, mis primos no. Él no. él lo tuve que enseñar y todo, porque me decía, no, íbamos a las bodas y lo decía, no, es que a mí no me gusta eso y yo no bailo, y yo, te vas a aburrir más si te quedas sentado, compadre. O sea, pues me sigue sin gustar, pero bueno. No, pues sí, pues no es que te encante, ¿verdad? Pero te aburres más y te quedas sentado, o sea, la verdad. Y te digo, tengo una amiga que se llama Jaiset, por ejemplo, y ella tiene 2 escuelas, bueno, acaba de cerrar una lamentablemente, pero tiene 2 escuelas de música, ella es músico, su esposo es músico, y literal, o sea, ella tiene, es lo que te decía yo, que tienen que tener ellos, pues, siempre otro trabajo, ¿verdad? Los que se dedican normalmente a la música. Pero en el caso de ella en particular, pues se dedica de lleno a la música y da clases de piano y de canto. De hecho, ella empezó como un grupo tributo a los Beatles, se llamaban Los Bichos. Ajá, ella empezó. Eran 2 chavas y 2 chavos. Polo, Paul. Y creo que la hermana de ella. La hermana de ella y ella. Eran 4. Box de Jumbo ahorita se dedica a dar clases de piano. Pero imagínate que te dé clases el tecladista de Jumbo. No manches. No, pero ese es Eddie. Ese es Eddie. Sorry, sí. Porque su hermana está como baterista de Los Lobos allá en California. De la banda de Los Lobos.
Que ellos son Los como de la bamba. rockabilly, ¿no? De hecho, toda la vestimenta de ellos es así como rockabilly. Pero bueno, Ajá. ya me salí un poco del tema, entonces, los 90s. ¿Qué más? A ver, ¿qué? Bueno, algo que quería comentar rápido, Ceci, de lo que tú estabas diciendo, es de que también hay buenas academias de música aquí en Monterrey, o sea, tipo G. Martel, o sea, aquí también hay buenas academias y bueno, como ya lo habíamos mencionado, hay muy buenos músicos, la calidad de músicos aquí en el norte, específicamente aquí en Monterrey, es buenísimo. Hay una academia en California que se llama School of Rock, así como la película. Que es igual una academia de música de niños, pero que son, o sea, que los enseñan a ser concertistas, los enseñan a presentarse en concierto y a dar o sea, escribir su música y luego presentarse en un escenario y así. O sea, a eso se dedica la escuela, que tú te enseñes a presentar tu música. Y la filial, digamos, mexicana está aquí en Monterrey y la dirige Flip, el guitarrista de Jumbo. Órale. Y por decir, inclusive la uni, o sea, si tú estudias licenciatura en música en la uni, es buena. O sea, realmente sí sales bien preparado como músico. O sea, Sí. Incluso en la Facultad de Comunicación, que en realidad pues no se dedican expresamente a formar músicos, tienen un muy buen programa de talentos, digo, en Y también general. estaba o Está muy, está muy bueno. el INBA, ¿no? sí. Instituto También. Nacional de Bellas Artes, o sea, Ujú. sí, o sea, hay buenas academias en todo Nuevo León. Existen muy buenas academias y muy buenos músicos, o sea, hay mucha música en todos lados. Hay una muy buena, no me acuerdo, tiene el nombre de una mujer, la verdad no me acuerdo el nombre, pero Carmen es Romano. Sí. Carmen Romano, que compite con Fermata y G. Martel. O sea, Sí. realmente es muy buena academia también. Y es de aquí Sí. de Monterrey. Por el obispado, creo. Sí. Sí. Por el obispado. Ahora, pregunta, ¿por qué creen ustedes que habiendo tenido una avanzada regia, después de la inseguridad se acaba? ¿Y por qué si tenemos todo eso y hay una cultura muy grande musical aquí y hay buenas escuelas y tenemos todo lo que tenemos, por qué no se ha podido volver a generar, digamos, ni siquiera un movimiento de rock ya hay? ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué creen ustedes que no haya eso? Bueno, ahorita digo, está difícil, sobre todo por lo que ha pasado con la contingencia, pero antes de eso, pues, es que quieras que no, sí se volvió demasiado obvio el conflicto que había con los cárteles y todo aquí en Nuevo León. Afectó mucho la vida nocturna del Nuevo Leonés y sobre todo donde se concentraba esa avanzada, otra vez, pues era en el barrio antiguo. El barrio antiguo se vio muy afectado, muchísimo, muy afectado. O sea, pues ya los papás ya no querían que los hijos fueran ahí, o sea, vayan, ¿no? Porque pues mataron a gente pues en los barrios, por ejemplo, en el Iguanas. En el Café Iguanas, por ejemplo, o sea, y no nomás ahí, o sea, entonces... Y varios cerraron por lo mismo. Sí, o sea, tú sabías que ya se ponía muy peligroso el asunto ahí, cosa que en los otros lugares donde hay música norteña no abunda tanto o no o sea, o ponle tú que yo creo que sí hay, ¿verdad? Pero se hace menos obvio o yo no sé, pero acá en los otros lugares, en el lugar donde había rock y había todo ese tipo de cosas, siempre se le relacionó más con las cosas de drogas y yo te puedo decir que conozco más gente que les gusta el rock, que no tienen ese tipo de cultura ni hacen eso, y a otro tipo de gente que les gusta la cumbia y eso, y que sí lo hacen mucho más frecuentemente, simple y sencillamente por X o Y, siempre se le relacionó más al rock y al barrio antiguo y todo eso con ese tipo de cosas. Y es que el barrio antiguo no nada más era rock, o sea, había mucho estilo de música.
O sea, sí, también había lugares donde tocaban música norteña. Música electrónica, inclusive. El esquizo, ¿te acuerdas? También, o por ejemplo, también que tocaban como tropical y salsa y todo eso. O sea, había una gran variedad de música, de lugares donde había música distinta. Ya está hablando de música, porque realmente cualquier tipo de expresión artística la encontrabas en Barrio Antiguo. Muchas exposiciones de arte. Yo tengo, uno de mis mejores amigos tiene un amigo que es artista, no sé si lo conozcan, se llama Fer Garza. Él hace cuadros de cómics así enormes y es buenísimo. O sea, realmente ha hecho exposiciones creo que en el DF, en Bellas Artes y todo eso. Realmente muy bueno. Y él hacía sus exposiciones en Barrio Antiguo. O sea, llevaba sus cuadros y todo eso. Sí. Wow. Pues te digo, yo creo que más que nada es eso. O sea, la inseguridad sí llegó a afectar de una manera muy evidente. Pues, los lugares donde más se difundía ese tipo de música y de vida. O sea. Otra cosa que también yo siento que afectó, bueno, esto yo lo quiero compartir de una manera muy personal, como yo viví. Como dice Ceci, a mí también me tocó la juventud. En los 90, pues tenía 14 años, en 1992, que fue cuando empezó a surgir fuerte esto del grunge y todo esto. Yo me acuerdo que de niño era Virus, y luego de joven, cuando cumplí 13 años, fue Metallica. O sea, y era Metallica y Megadeth más o menos, pero principalmente eso. Y luego yo me acuerdo cuando llegó MTV Latino, que fue en el 92 más o menos, o 93, sí. 93, que ahí fue donde siento que empujó ya el rock, no solo de Inglaterra, de Estados Unidos, sino también de España y de Latinoamérica. Y fue, por eso se llamaba MTV Latino. Y eso siento que fue lo que empujó mucho el rock hasta que dejó de ser MTV, hasta que dejó de poner videos musicales, realmente ya dejó de promocionar esas bandas que veías el video de Jumbo, que veías el video de Caifanes, que veías el video de Café Tacuba, de Zurdo, de cualquier otra banda, ¿no? Hasta me acuerdo había una banda en Saltillo, Coahuila, que de hecho me tocó conocer varios integrantes, se llamaba Los Quehaceres de Mamá, y tenían su video ahí en MTV. O sea, realmente siento que también, como dice Ceci, aparte de que no tenía tanto apoyo por disqueras y por la radio y todo eso, este tipo de música, porque se enfocaba más en la música norteña o en las cumbias, pues tenía el apoyo de MTV, ¿no? De que ahí sí podías ver a tus bandas favoritas. Y yo me acuerdo ya cuando empecé a escuchar que Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, fue así como que, wow. O sea, realmente no era solo escuchar lo de antes, lo de los 60, 70, 80, sino ya lo actual. ¿Por qué? Porque era bueno, realmente era bueno. Es cierto que la música actual perdió mucho de lo que antes tenía, o sea, lo que en los 90 tenía la música. Por ejemplo, la música de los 80 venía de todo el glam rock y así, ¿no? Y eran bandas que pues le ponían mucho como que el estilo de vida del rock y que era muy decadente, ¿no? Que las drogas y el sexo y todo era muy así, ¿no? Ajá. Y luego llega los 90s con el grunge, y el grunge es totalmente introspectivo. Sí. Es totalmente reflexivo hacia el ser humano, hacia el interior de la persona que se siente vacía o que se siente triste o que realmente tiene otro tipo de cosas, de pensamientos. Era como la juventud realmente se sentía. También resiente eso, ¿no? Uy, perdón, mamá. El glam también eso, ¿no? Sí, era como realmente la juventud se sentía, era la expresión
de la juventud. No, Era la voz de la juventud. Y yo siento que también el grunge desemboca de, no sé si el hartazgo no es la palabra, pero ya la novedad de que lo que tenías era glam, era rockeritos bien peinaditos, era rockeritos bien vestiditos, y luego salen estos tipos, como decíamos, Parra, con sus playeras de $8, así, toda la vestimenta completa, y los tenis rotos, y hasta las guitarras rotas a veces, o sea. Neta que Kurt Cobain parecía pordiosero. Parecía pordiosero Kurt Cobain. Te pone un suéter que ni le quedaba, o sea, era, ¿cómo se dice? La camisa, Pero te vestías para, ¿cómo se dice? Para verte como él. Ay, no tengo una foto, pero ahí después les enseño una foto de Mike con el pelo largo a la Daniela Romo hasta la cintura. Sí, alguna vez. ¿A poco lo tenía tan largo? Largo con su moda del grunge. Sí. Con su camisa de cuadros pues, y sus pantalones. Nada, o sea, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ya te quedaste. Quedó congelada ya te quedaste congelada, sí. Sí, pero tu audio está bien. ¿O no? Sí, sigues ahí. Es muy buena para quedarse quieta y callada. Ahí está. ya regresó, Ceci. Sí, lo tenía súper largo y ondulado el pelo. Lo tenía largo y ondulado, y pues así casi hasta la cintura. Y, o sea, no, o sea, era una cosa totalmente distinta a la que habíamos visto, pues, a mí me gustaba el glam rock, o sea, me gustaba Kiss y me gustaba todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero definitivamente me encantó haber sido parte de la juventud que tuvo la oportunidad de conocer este otro tipo de bandas que tenían, te digo, más introspección, o sea, que es algo que ahora yo pues no veo en los jóvenes, ahorita no tienen así como nosotros tuvimos unas bandas que ellos admiraran porque tenían cierto tipo de música, coleccionar. Ahora nada más quieren bailar y quieren que la fiesta. Sí. Bueno, entonces sí, ahora es pura fiesta, ¿no? Ahora es puro así de, pues sí, la fiesta y ya. Vivir el momento. Y antes, pues era también la fiesta, pero también la fiesta era con la reflexión, ¿no? O sea, en este caso, pues lo que pasaba Y algo que también influye mucho es que, por ejemplo, nosotros recordamos nuestra juventud, aparte de con gozo y alegría, con ¿cómo te diré? Como que seguimos escuchando esos grupos. Tú puedes poner un disco de Stone Temple Pilots, puedes poner un disco de Pearl Jam, de cualquier banda de los 90 realmente. Y es buena, o sea, es música que te transporta a ese tiempo, que puedes seguir escuchando y cantando con gusto, o sea, todo eso. Lo que yo noto con las bandas y con la música de ahora es de que es desechable. O sea, realmente hay un hit de Bad Bunny que pega en la radio o que están escuchando en internet o lo que sea, y van a una fiesta y ponen la canción, ¿no? Y pues ya la raza se prende y todo eso. Pero, ¿qué pasa después de 4 meses, 5 meses? Ya salió otro hit que vuelve a pegar otros 5 o 6 meses y luego sale otro y ya lo anterior se va olvidando, o sea, realmente se pierde, se va perdiendo. Sí, yo creo que a partir del 2005 a la fecha ya realmente ya no escucha. Realmente ya nadie escucha lo que se hizo
durante sus años. Realmente. En mi caso, yo tuve que hacer eso porque lo que a mí me tocó no me gustaba tanto como, por ejemplo, cuando escuché los Beatles, ahí dije, ok, entonces hay que irse para atrás. Y de lo primero que escuché fue Beatles, The Who y demás, y luego dije, ok, ¿qué fue lo que escuchó la generación esta que acaba de pasar? Y todos mis amigos eran más grandes que yo. Entonces, lo que tenía a la mano, pues era Jumbo, Zoé no, Turdoc, Plastilina, Genitalica y todo lo que estaba pasando también en Desvelados. Porque también esa era una cuestión importante en los 90s, que toda la gente, que toda la gente dedicada al rock estaba haciendo su trabajo bien. Por eso también hubo una avanzada regia aquí, porque pues estaba, en cuanto a periodismo, estaba La Roca, que era gratis, ahí en el barrio justamente. Estaba Desvelados, que de hecho el primer unplug de Caifanes fue ahí. De hecho creo que es el primer unplug de México, si no estoy mal, que fue antes de MTV. Y luego después salió MTV, que le dio un escaparate mundial a todo lo que estaba pasando. Y luego Televisa dijo, oye, esos gringuitos están teniendo mucho éxito con ese canal de música, vamos a abrir el nuestro. Y abrieron Telehit. Entonces, todos los que hacían su ramo se dedicaron al rock porque había mucho dinero ahí. En la música había mucha lana y sigue habiendo, pero ya es para otro género. Sí, o sea, y fíjate que un poco lo que, o sea, ahora, no, por ejemplo, la música de ahora, del reggaetón y esto, pues sí es irreverente, ¿verdad? O sea, pues como todas las épocas ha existido cierta irreverencia, la juventud tiene que tener la irreverencia, ¿verdad? Es parte de la experiencia. Pero creo que ha llegado a un punto en el que solamente es eso, solamente es irreverencia, pero no hay un trasfondo. Le falta un poco más, o sea, al final del día sí van a acordarse ellos, ¿verdad? En 20, 30 años cuando escuchen las canciones, pues lo que hacían o lo que sea, como nosotros. Pero pues nosotros también tuvimos música intrascendente que de todas formas cuando escuchamos, ya empezamos en crisis. Cuando escuchamos, tráemela para mecerla, que cuando escuchamos, pues nos va a llevar, ¿verdad?, a pensar en algo que, mira, ¿te acuerdas como la que estaba diciendo yo ahorita, que de la de Barbie Girl o las canciones de Backstreet Boys o así, ¿no? Que no son especialmente introspectivas, ¿verdad? Simplemente que fueron parte de la época. Pero a lo que me refiero yo es que ahora falta también ese otro tipo de música que sí tuvimos, o sea, porque en esta época pues tienen el reggaetón, ¿verdad? Y es como lo que antes escuchaban, como lo de Britney Spears o las canciones que eran un poco más comerciales, pero la música que te hacía reflexionar o la música que es más representativa, porque pues para nosotros en nuestra época, pues ahora lo más representativo es Nirvana, todo lo que es la música grunge. Pues eso es lo que música alternativa en general. No, y hasta el pop, o sea, tú me pones una canción de Backstreet Boys, por ejemplo, versus Bad Bunny, y Backstreet Boys parecen Mozart. O sea, bueno, eso sí. Eso sí, definitivamente. Hay una letra que escuchar, hay un mensaje que entender, hay un chorro de cosas que ya no hay en ningún otro lado. Digo yo porque, por ejemplo, pues está Molotov, ahora también, hace poquito andaba circulando ahí que iban a pedir que Molotov, que cambiara que por la portada del disco sí. ¿Dónde jugarán las niñas? Las niñas, y los temas, y la canción de Uto, y, o sea, todo eso. De fruto. Y que dices tú, o sea, y ya era una cosa que comentábamos tanto Arturo como yo, Arturo que me está, ese disco fue muy necesario. Un saludo a Arturo. Ese disco fue necesario en su época,
porque había muchas cosas, ese disco tocó muchas fibras de un trasfondo que se vivía mucho, o sea, y esa canción en particular, de la que tanto se están quejando ahora, o de la que las generaciones, entiendo su punto, pero también hay que posicionarse siempre en el momento en el momento histórico en el que pasó. Porque en ese caso hacía mucha referencia a lo político, ¿ves? Sí. No tenía nada que ver con la homosexualidad realmente. Es que solo hay que... Como el gobierno nos explotaba como pueblo. Sí, todo el mundo la quiere relacionar ahora con eso, y no ese no era el tema de Molotov. No. El tema de Molotov era que, como siempre, la corrupción, como siempre el Estado manipulando, como siempre, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el punto era que lo molesto era, la queja era pues precisamente sobre el estado político, o sea, no era sobre los homosexuales, o sea, la canción no era para nada hablando de ningún tipo de gusto sexual. No, y aparte también era, o sea, es algo que tenemos como mexicanos de decir de que unas carreritas y es maricón el que llegue al último, cosas así, o sea, es simplemente como algo coloquial, ¿no? Es que se supone que eso es lo que está mal. Y lo voy a defender un poquito nada más, porque una vez un amigo me hizo entender este punto y le digo, es que no por una canción, o sea, una canción no es la que incita a la homosexualidad o ofende a un homosexual. Y me dice mi amigo, el Neddy, que le mando un saludo, me dice, a lo mejor en tu entorno social, no, tu entorno social no lo necesita, tu estado emocional no se ofende por eso, y demás, ¿no? Pero hay lugares en los que eso sí, o sea, sí es detonante de a lo mejor algo muchísimo más grave para una persona, a un homosexual, ¿sabes? No, entiendo que sí, pero es lo mismo, o sea, no voy a poner ahora, en esta época, no voy a poner a todo volumen esa canción aquí en la calle. O sea, se entiende, porque ahora es diferente. Pero en aquella época, o sea, todas las personas que pasamos por ese gusto, porque a mí me gustaba, o sea, yo la escuchaba y la sentía y decía yo, es cierto, y la canción con todo, dedicada con todo, o sea, porque te digo, era más en el sentido político. Porque era para el gobierno. No era tanto en el sentido de nada que ver, o sea, te lo juro, nada que ver. Era más en el sentido político, y todo el disco de Molotov, de ahí donde jugarán las niñas, era en el sentido político, o sea, por ejemplo, las de ¿cómo se llama? La canción de Power. De Televisa, El Carnal de las Estrellas, solo también con ellas. O inclusive también los medios de comunicación, que no te dejes llevar muchas veces por ellos, ¿no? La de que no te haga bobo Jacobo. Sí, o sea, era un disco neta, era un disco de protesta. O sea, todo el disco de Molotov era un disco de protesta, y era un disco de protesta política, no era... Que no te dejes manipular. Sí, o sea, que no tenía nada que ver con un trasfondo sexual. Exacto. Esa no era la intención de la canción. Entiendo que ahora, pero tampoco tiene por qué Molotov quitar lo que puso. Supongamos que hace una reedición, bueno, ahí sí a lo mejor la portada no debería de ser, ya no, ¿sí me explico? Porque la portada era de una niña o una muchacha con una falda de la escuela con unos calzones abajo, ¿sí me explico? Uh-huh. Tal vez ahora pues deberían de cambiar la portada, ¿sí me explico? Pero en sí, o sea, el disco o lo que quiere decir la canción, pues no, el contexto era otro, era completamente otro. Completamente. Es como el cine, el mismo cine, todo lo que ahora se maneja sobre las películas en blanco y negro.
entiendo que el racismo, o sea, es algo que ahora pues es algo horrible, que ha tenido mucha gente, muchas consecuencias muy horribles, o sea, por culpa de un odio que no tiene por qué ser. Pero también te colocas en ciertos puntos de que, bueno, pues puedo ver esa película, entender, porque soy adulto, que la película fue filmada y hecha en una época en la que pues la gente todavía no tenía cierto criterio y pues ahora es diferente. Simplemente la puedes ver por la anécdota, apreciar el sentido artístico de la película. O cómo era en esos tiempos. Ahí, pues, no es que pasa, para eso es el arte. Mucha gente no... probablemente no tiene la cultura por ejemplo, verlo y discernir y decir, oye, es solo de este muchacho que con autismo, con autismo o con Asperger, que el maestro lo insultó, y pues yo tengo una niña con autismo, ¿sí me explico? O sea, y a mí un maestro me insultó en la escuela, en la preparatoria. Un maestro me dijo que no me iba a entrar la química ni a balazos. Un día. Dijo, a usted no le entra la química ni a balazos. Y pues yo me sentía que él tenía la razón. En aquel momento yo pensé que tenía la razón. Y por X o Y me cambié de escuela, no por él, por otras cosas yo me cambié de escuela. Y tuve otra maestra que la maestra amaba la química y gracias a eso yo saqué 97, 98, algo así en química. O sea, de pasar a no entender la química, pasé a que me gustara totalmente y a entenderla totalmente la química. Entonces me di cuenta que pues no era yo, era el maestro, ¿sí me explico? Sí, o sea, al tipo no le gustaba enseñar. Y esto del maestro que insultó al muchacho, es otra de las cosas que también es como lo de antes, o sea, antes permitíamos que los maestros nos insultaran, que nos dijeran, etcétera, porque es que te formaban el carácter, pero no, porque el carácter de hecho se forma cuando dices, espérame tantito, tú no tienes por qué hablarme así. O sea, el carácter no se forma porque tú te tragues lo que te dicen, no, el carácter se forma cuando te dicen algo, entonces, oye, momento, tú a mí no me puedes decir así las cosas, háblame bien con respeto, y entonces, o sea, porque eso no es enseñar. O sea, el maestro, entre comillas, o sea, no es un maestro. El Señor no es el que me perdone, aunque hubiera dado clases 30 años, no es un maestro. Porque los maestros tienen la capacidad de enseñarte sin estarte agrediendo. Un maestro te enseña sin agredirte, porque un maestro entiende que tú no sabes. Por eso estás tomando una clase. Tú no sabes. Para aprender. ¿Verdad? O sea, yo te estoy enseñando. Me toca a mí como maestro entender primero que nada que tú no tienes la capacidad, que tú no sabes lo que yo sé, que yo te estoy enseñando a ti y tengo que tener la paciencia suficiente y el entendimiento de cómo hacer que tú entiendas, porque aparte no es que tú seas tonto, lo que pasa es que tú, Oscar, eres una persona y tú, Parra, eres otra persona. Y los dos tienen capacidad, pero los dos de seguro tienden a entender las cosas de diferente manera. Exacto. No es que sea uno más tonto que el otro, no, simplemente son distintos. Son diferentes formas de aprendizaje. Entonces, el maestro tiene que entender eso. Y te lo digo yo, que como mamá ahora con esta contingencia, pues he tenido que tener a mis hijas aquí encerradas y dándoles clases y todo. Y pues no soy maestra, no tengo vocación, no sé, pero entiendo que mis hijas pues tienen que entender y yo les tengo que explicar de la manera, pues, y entienden de diferente forma y les tengo que decir de diferente forma porque pues así es, sí. Así es. Valentina, por ejemplo, yo no sé de dónde salió esta niña, pero pues yo de ti, mala. ¿no? De ti. Eso parece, eso me dijeron en el hospital, porque es muy buena para las matemáticas y yo no era buena para las matemáticas y ella es muy buena para las matemáticas y para el español no tanto, pero para las matemáticas sí, yo me sorprendo de ella porque digo yo,
wow, o sea, ella es buena para las matemáticas, y para el español no tanto, pero pues bueno, ahí le tratamos de ayudar para que ella entienda, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas, sí entiendo que lo de antes, lo de antes lo manejábamos hasta cierto punto, de una manera tal vez incorrecta, con un transporte tal vez incorrecto, pero en el punto de Molotov, en sí, en el punto de Molotov, te digo, podría haber algunas cosas que le puedes decir a la banda, bueno, si haces una reedición, nomás quita la portada del disco porque es un poco, pues, ofensiva para estas generaciones, y no para estas generaciones, o sea, es ofensiva, o sea, ya no cabe, o sea, ya ahora ya no cabe, pero en sí la música y todo, o sea, está más relacionado con el sentido político, o estaba más relacionado con el sentido político que con un sentido de sexualidad. Para mí Rage Against the Machine era un grupo de protesta, y Molotov era el equivalente aquí en México, pero de una manera divertida. O sea, era también protestar contra los medios de comunicación, contra el gobierno, pero de una manera de despapalle, así de diversión. Sí, y te lo juro que nos reíamos un chorro, o sea, cuando salió el disco, nos reíamos un chorro y pues... También. Un boom. Muchas de las canciones las cantamos a todo pulmón, y la de, ¿cómo se llama? La de Gimme the Power, por ejemplo, o sea, no puede haber una canción que te diga más claramente el sentir de la gente, o sea, en general en aquella época y en esta, ¿verdad? Porque todavía seguimos teniendo muchos estragos políticos en el país. No, y fíjate, a mí Molotov no me gusta, pero esa canción cuando salió, nada más podías escuchar, y ni siquiera, yo estaba muy pequeño para entender políticamente todo lo que estaba mal, pero entendías un par de cosillas, y nada más podías escuchar el guitarreo, el rasgueo, de los primeros 3 segundos, y ya te ponías así, a ver, aquí vamos a madrear, ¿dónde hay un político aquí? Estaba muy, 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 muy bien escrita. Inclusive la hasta con Estados Unidos, con la de Frijolero. También. Ándale, Frijolero. Frijolero. Sí. No, yo hasta Frijolero la uso hasta la fecha, porque, o sea, trabajamos con clientes gringos que de repente se ponen medio pesaditos. Entonces, después de terminar una llamada con un cliente racista, sí te pones Frijolero y te alivianas. Sí, yo sí lo uso. Sí, es mi catarsis a veces. Es tu terapia. Sí. Digo, y esta generación, la verdad, podrán cancelarnos muchas cosas, pero yo sí hay una cosa que sí les tengo que reclamar, porque los 90s fue muy bueno en muchas cosas, en muchos rubros del arte. Y yo creo que los 90s para el cine de niños fue así uno de las epítomes del cine, ¿no? Digo, quitando E.T., que es ochentero. Lo único que yo sí tendría que reclamar es lo que esta generación hizo con mis poderosísimas tortugas ninja. Neta, Michael Bay, son 4 tortugas, la historia ya está muy bien hecha. ¿Tenían que hacer eso? Eso sí lo voy a cancelar.